Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos de ustedes, la conexión especial entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de ustedes aman a esta pareja, y hoy queremos explorar una faceta que intriga a todos: ¿qué canción de Andercel podría haber enamorado a Kerem Bürsin? Es una pregunta que ha circulado mucho en los foros de fans, y vamos a desgranarla juntos, analizando las posibles melodías y las razones detrás de ellas. Así que si eres fan de Kerem, o simplemente te encanta la música y las historias románticas, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre encontrarás contenido interesante sobre tus celebridades favoritas y mucho más. No te lo pierdas. Ahora entremos de lleno en el corazón de este misterio. La pregunta es, ¿qué canción de Andercel podría haber tocado el corazón de Kerem Bürsin? Si bien no tenemos una respuesta oficial y directa de ninguno de ellos, podemos hacer un ejercicio de imaginación y análisis basado en lo que conocemos de su relación, su música y sus personalidades. Para empezar, es importante recordar que Andercel no es principalmente conocida como cantante, pero ha incursionado en el mundo de la música, a menudo interpretando canciones que tienen un significado especial para ella o para proyectos en los que ha estado involucrada. Por otro lado, Kerem Bürsin ha demostrado en repetidas ocasiones ser un gran conocedor y apreciador de la música, a menudo compartiendo sus gustos musicales en redes sociales. Consideremos algunas posibilidades. Primero, pensemos en el tipo de música que podría resonar con Kerem. Él tiene un espíritu aventurero, una energía vibrante, pero también un lado sensible y reflexivo. Es probable que una canción que lo conquistara no sea solo una melodía pegadiza, sino algo con profundidad lírica, que conecte con sus emociones o que refleje aspectos de su propia vida o de la relación que estaba construyendo con Ande. Una primera opción, y quizás la más obvia si pensamos en momentos compartidos o en temas que podrían haber sido relevantes para ellos, sería una canción que Ande haya interpretado en alguna serie de televisión o película. Recordemos que ambos se conocieron y se enamoraron en el set de Senkal Kabm. Es muy posible que una balada romántica, interpretada por Ande en un momento clave de la serie, haya sido la chispa. Imaginen una escena donde los personajes de Ande y Kerem están compartiendo un momento íntimo, y Ande canta una canción suave y emotiva. La letra, el contexto de la escena y la interpretación de Ande podrían haber sido suficientes para generar esa conexión especial, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Podríamos imaginar una canción con letras sobre el amor verdadero, la destino, o la superación de obstáculos para estar juntos. Algo que refleje la intensidad y, a veces, la complejidad de la relación que se desarrolló entre Serkan y Eda, los personajes que interpretaron. Si Ande hubiera cantado algo así, y Kerem hubiera estado presente, es muy probable que esa melodía y esas palabras se hubieran grabado en su memoria. Otra posibilidad es que la canción no sea necesariamente una interpretación pública, sino algo más personal. Quizás Ande haya compuesto o interpretado una canción para Kerem en privado, como un gesto de amor y aprecio. Sabemos que Kerem valora mucho los detalles significativos y los gestos auténticos. Una canción escrita desde el corazón con emociones sinceras tendría un impacto inmenso. Podría ser una canción que hable de sus sueños compartidos, de la admiración que siente por él, o simplemente de la alegría que él le aporta a su vida. Pensar en algo así nos lleva a imaginar una melodía dulce, tal vez acompañada de una guitarra acústica, con una voz suave y llena de sentimiento. Además, podríamos considerar el género musical. Kerem ha mostrado interés por la música pop, el rock e incluso la música electrónica. Sin embargo, en el ámbito romántico, las baladas suelen tener un poder especial. Pero, ¿y si fuera algo un poco más inesperado? Quizás una canción con un ritmo alegre y letras optimistas que reflejen la energía positiva que ambos irradian como pareja. Algo que celebre la felicidad y la vitalidad de su amor. Pensemos también en las letras. Si tuviéramos que imaginar la letra perfecta, ¿qué diría? Probablemente algo que hable de cómo se complementan, de cómo se hacen mejores el uno al otro. Quizás sobre la sensación de encontrar a tu alma gemela, esa persona con la que todo encaja. Letras que evoquen la idea de un viaje juntos, de construir un futuro. Ahora, si tuviéramos que elegir una canción hipotética que podría haber enamorado a Kerem, basándonos en las teorías y en el espíritu de su relación, yo me inclinaría por una balada pop con toques de jazz o soul.
Algo que permita a Anne demostrar su dulzura vocal, pero también su fuerza interpretativa. Las letras tendrían que ser poéticas, evocadoras, y hablar de una conexión profunda e inquebrantable. Imaginen algo como: en tus ojos encontré mi hogar, un refugio donde mi alma puede descansar. Tu risa es la melodía que mi corazón anhela, y en cada latido, mi amor por ti se revela. Algo así, interpretado con pasión, podría realmente derretir a cualquiera. También es importante considerar el factor sorpresa. Quizás la canción que enamoró a Kerem no es una balada romántica tradicional, sino algo que refleja una faceta más juguetona o inesperada de Ande. Una canción con un mensaje de empoderamiento, o una que celebre la independencia y la fuerza femenina, algo que Kerem, como un hombre moderno y admirador de las mujeres fuertes, podría encontrar increíblemente atractivo. En resumen, la canción que hipotéticamente enamoró a Kerem Bürsin de Hande Erçel podría ser 1. Una balada romántica interpretada en un momento clave de Senkalkam, con letras sobre el amor verdadero, el destino y la superación de obstáculos. Esto resonaría con la narrativa de su relación y la intensidad de sus personajes. 2. Una canción personal y sincera compuesta o interpretada en privado para Kerem, con letras que hablen de admiración, sueños compartidos y la alegría que él le aporta. El valor de la autenticidad y el detalle sería clave aquí. 3. Una melodía optimista y enérgica que refleje la vitalidad y la felicidad de su relación, celebrando el amor de una manera más alegre y vibrante. 4. Una pieza con letras poéticas y profundas que explore la conexión alma gemela, la complementariedad y la construcción de un futuro juntos. 5. Algo inesperado una canción que muestre una faceta juguetona, empoderadora o inesperada de Hande, reflejando su fuerza y su individualidad, aspectos que Kerem podría admirar profundamente. Lo más probable es que la canción perfecta para enamorar a Kerem Bürsin fuera una que combinara varias de estas cualidades: una melodía cautivadora, una interpretación sincera de Hande, y unas letras que resonaran con los valores y las emociones que Kerem y Hande compartían. Al final, lo que más enamora es la autenticidad y la conexión emocional, y una canción es una forma poderosa de expresar ambos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de la música y el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado varias posibilidades, desde las baladas más románticas hasta las melodías más inesperadas, siempre pensando en lo que podría haber tocado el corazón de Kerem. Recuerden que aunque no sepamos la canción exacta, lo que está claro es el profundo afecto y admiración que se tienen. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y para nuestro canal. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de canción creen ustedes que podría haber enamorado a Kerem? ¿Tienen alguna canción en mente que les recuerde a su relación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman a Hande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.